Bueno, hoy vamos a ver el tema de la ley del L'Hopital que combina, por decirlo de una manera, los temas que hemos visto hasta el momento en cuanto a lo que es límites y derivadas. Entonces, ¿qué es la ley del L'Hopital? Vamos a ver el concepto. Dice que la regla del L'Hopital se utiliza para resolver límites en los cuales se presentan formas indeterminadas cero sobre cero o infinito sobre infinito. En otras palabras, bueno, dice que se debe derivar tanto la función que está en el numerador como la función que está en el denominador, para así poder calcular el límite. En palabras sencillas, no técnicas, la ley del L'Hopital es utilizar derivadas para resolver un límite. Eso es en mis propias palabras lo que es la ley del L'Hopital. Y bueno, ¿cómo se vería en lo que es ya una función? Nosotros tenemos un límite de x cuando tiende a de f de x, de g de x. Nosotros tenemos que calcular ese límite. Entonces, aplicando la ley del L'Hopital, lo que hay que hacer es derivar f y derivar g. En otras palabras, quedaría de la siguiente manera. Dice que este límite es igual aplicando la ley del L'Hopital. Vea que nosotros tenemos que poner LH cuando hacemos o cuando aplicamos ley del L'Hopital para indicar qué es lo que estamos haciendo. Eso sería igual al límite x cuando tiende a de f derivada, f' de x dividido entre g' de x, g derivada. Ok, entonces, bueno, si no nos quedó claro, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos esta expresión de límite cuando x tiende a 0 de sen de x sobre g de x, para aplicar el límite primero hay que ver algo, y es que hay una forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y eso tiene que ser así la forma indeterminada. Es decir, si nosotros tenemos 0, bueno, tenemos infinito menos infinito, no se puede aplicar L'Hopital. ¿Por qué? Porque hay que tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solo de esta manera podemos aplicar L'Hopital. Ok, entonces aplicando, bueno, si nosotros sustituimos el 0 por donde están las x, quedaría sen de x 0 sobre x, y x sería 0, entonces queda 0 sobre 0. Entonces, eso es igual a aplicando ley del L'Hopital a límite x cuando tiende a 0 de sen de x derivada sobre x derivada. ¿Ok? Y algo que quiero también recalcar acá, que nos quede bien claro para no ir a equivocarnos en algún momento, es que nosotros derivamos por una parte el numerador y por otra parte el denominador. ¿Ok? Y la división la dejamos así. Es decir, nosotros no tenemos que agarrar y derivar toda la expresión, toda la división aplicando ley de cociente. No. Nosotros derivamos el numerador y el denominador. Por lo tanto, esta expresión quedaría de la siguiente manera. Quedaría que el límite de x cuando tiende a 0 de cos de x, porque cos es la derivada de sen, sobre 1, porque 1 es la derivada de x. Y eso sería igual a cos de x es 1 sobre 1, sería igual a 1 sobre 1, que es 1, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice el teorema, o esto en sí, es a lo que nosotros llamamos ley del L'Hopital o regla del L'Hopital. ¿Ok? ¿Cómo nos fue con el concepto o el procedimiento que hay que hacer para realizar? Obviamente, este es un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Pero igual vamos a ver otros. Voy a resumirlo, como lo que nosotros tenemos que ir notando, ¿verdad? Primero, que se presente una forma indeterminada así, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Luego, lo que hay que hacer es derivar el numerador y derivar el denominador. Y es muy importante que nosotros tenemos que indicar cuándo es que aplicamos L'Hopital, ¿verdad? Entonces ponemos LH. Ok, habiendo ya dicho lo que es el concepto, vamos a ir ya a hacer 3 ejercicios.
Ok, tenemos el primero, calculen el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado menos x más 1 sobre x al cuadrado por e a la x. Si nosotros sustituimos la x acá, digamos, el valor de la x en esta expresión, nos da que tenemos infinito menos infinito. ¿Por qué tenemos 1 sobre 0, digamos? Sería infinito menos 1 sobre, aquí también 0. Entonces sería infinito menos infinito. Por lo tanto, si nosotros recordamos lo que yo acabo de decir, no podemos aplicar L'Hopital aquí. ¿Por qué no podemos aplicar L'Hopital? Porque L'Hopital solo lo vamos a aplicar cuando tengamos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y aquí no tenemos ninguna de estas dos. Voy a poner aquí un O. O. Ahí está. Y nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos aplicar la ley de L'Hopital ahí. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que acomodar esta expresión de manera que nos quede una de estas dos formas indeterminadas. Entonces, podemos aplicar la resta. Una resta de fracciones común y corriente. Y aplicando la resta de fracciones nos queda así. E a la x menos x menos 1 sobre x al cuadrado e a la x. Ok. Entonces, si ya nosotros sustituimos el valor de la x acá en la expresión, nos queda e a la 0, 0 menos, perdón, e a la x1 menos 0 menos 1 sería 0. Y aquí 0 por 1, 0, digamos. Entonces quedaría 0 sobre 0. Entonces, de esta manera, ya aquí sí tenemos una forma indeterminada, por lo que sí podemos aplicar ley de L'Hopital. Entonces, ya una vez que tenemos eso, ¿verdad? Que era lo que dije que tenemos que identificar primeramente. Lo siguiente es aplicar la ley de L'Hopital, que es derivar tanto el numerador y el denominador. ¿Ok? Entonces, quedaría de la siguiente manera. Recordemos que tenemos que indicar que estamos aplicando ley de L'Hopital, ¿verdad? Entonces, aplicando ley de L'Hopital, el límite quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 de toda esta expresión derivada entre todo el denominador derivado. Recordemos eso, se los repito porque es importante que nos quede claro que no hay que derivar toda la división, es decir, toda la expresión, no, sino hay que derivar esto y esto. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la derivada, quedaría de la siguiente manera. Aquí aplicamos L'Hopital, ¿verdad? Lo mismo. E a la x menos 1. ¿Por qué? La derivada de e a la x es e a la x menos la derivada de x es 1. Entonces, menos 1. Menos la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, ni lo puse acá. Y aplicamos derivada ya en el numerador. Ahora, aplicamos derivada en el denominador y nos queda de la siguiente manera. Recordemos que aquí hay una multiplicación. Entonces es el primer elemento de la multiplicación derivado, o sea, 2x por el segundo sin derivar, queda así sin nada, más el primer elemento sin hacerle nada normal, x a la 2, por el segundo derivado. Y recordemos que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Ok? Si nosotros ya llegamos ahí y calculamos el límite, podemos notar que nos queda acá e a la 0 es 1 menos 1, 0. Más esta expresión de aquí abajo, si lo sumamos, también nos va a dar 0. ¿Verdad? Aquí tenemos una multiplicación. Y x es 0 sería 0 más, aquí tenemos también una x por aquí, 0 más 0, 0. Por lo tanto, nos queda otra forma indeterminada, 0 sobre 0. O sea, puede ser que ya nosotros, una vez que hayamos calculado la ley de L'Hopital, llegamos hasta acá y calculemos y nos dé ya un valor bien, 5 sobre 2, ¿verdad? Cualquier número, imagínense.
Por lo tanto, hasta ahí llegaría el ejercicio, pero eso no es lo que pasa en este caso. En este caso, una vez que ya aplicamos ley del L'Hopital, volvemos a tener una forma indeterminada 0 sobre 0. Y no hay que dejar el ejercicio hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay que calcular el límite. Entonces, no hay ningún problema. Podemos aplicar ley del L'Hopital nuevamente. Entonces, si aplicamos ley del L'Hopital nuevamente, tendríamos que agarrar otra vez el numerador y calcular la derivada y el denominador y calcular la derivada. Y aplicando las derivadas nos queda ya de la siguiente manera, ¿verdad? Donde aplicamos L'Hopital, la derivada de e a la x menos 1 es e a la x y la derivada de esta expresión por acá es 2e a la x más 2x e a la x más 2x e a la x más x al cuadrado e a la x. ¿Ok? ¿Por qué nos queda así? Bueno, ya voy a dibujar igual para que nos quede claro un poco. Esta parte vemos que hay multiplicaciones, ¿verdad? Y nos quedaría como esto que está por acá. Y voy a poner otro color. Esto que está por acá sería esto que está por acá. Ok, ahí lo que hicimos fue derivar. Y ya una vez, si nosotros sustituimos ahora el x acá, nos da 1/2. Ok, sustituyendo el valor de 0 donde están las x. Por lo tanto, ya ahora sí, esa sería la respuesta. El límite de x de cuando tiende a 0 de toda esta expresión es igual a 1/2. Y ese sería. ¿Cómo nos fue con este primer ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No hay dudas, todo bien entonces. Ok, seguimos. Bueno, voy a resumir un toque lo que hicimos, para que ya nos quede claro. Primero vemos la forma indeterminada o calculamos el límite a ver qué tal está. Aquí tenemos una forma indeterminada, infinito menos infinito. Por lo tanto, no podemos aplicar el L'Hopital. ¿Por qué? Porque tienen que ser estas formas indeterminadas las que existan. Entonces, lo que hicimos fue simplificar esa expresión, hicimos la resta para que ya así nos quedara esa forma indeterminada y luego aplicamos la ley del L'Hopital, que si tenemos un límite de x cuando tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite de x cuando tiende a de f derivada sobre g derivada. Eso fue lo que hicimos. Cuando calculamos L'Hopital, la primera vez nos dio otra vez una forma indeterminada, por lo que podemos aplicar L'Hopital nuevamente y ya esta vez no nos dio ninguna forma indeterminada. Eso fue lo que hicimos. Recordar nuevamente que cuando aplicamos L'Hopital hay que indicarlo con, ¿verdad? El LH de ley de L'Hopital. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Voy a dejar esto acá para que recordemos. Dice, calcule el siguiente límite. Límite de x cuando tiende a 1 de x sobre x menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Entonces, si nosotros sustituimos el 1 acá, nos va a dar que tenemos una forma indeterminada, infinito menos infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta resta, ¿verdad? Acomodar la expresión de manera que nos quede una de estas formas indeterminadas. Entonces, si aplicamos esa resta de fracciones, nos queda de la siguiente manera. X por logaritmo natural de x menos x más 1 sobre logaritmo natural de x multiplicado por x menos 1. Y si nosotros sustituimos ya ahora sí, o calculamos el límite con el 1, ¿verdad? Donde están las x, nos da que tenemos 0 sobre 0, que es la forma indeterminada a la que queremos llegar para así poder aplicar la ley de L'Hopital. Entonces, teniendo esto, aplicamos ley de L'Hopital
¿Y qué decía la ley de L'Hopital? Bueno, que ese límite es lo mismo que decir, aplicando la ley de L'Hopital al numerador derivado sobre el denominador derivado. Entonces, lo que hacemos acá es empezar a derivar. Entonces, si nosotros derivamos, queda de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, voy a repasar un poco cómo fue que derivamos. Tenemos aquí, vamos a ver, voy a marcarles. En el numerador tenemos 3 expresiones. Tenemos esta acá. Tenemos esta por acá. Y esto por aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros comenzamos a derivar, nos quedaría, esto es una multiplicación, si ustedes ven, ¿verdad? Entonces, el primer elemento derivado, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, o sea, la x, por el segundo derivado, que sería la derivación del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Entonces, aquí derivamos todo el amarillo. Después, menos, ya aquí son restas y sumas. La derivada de x es 1, más la derivada de 1, que es 0. ¿Ok? Entonces, derivamos ya el numerador. Y derivando el denominador, pues no lo voy a especificar tanto, ¿verdad? Lo que tenemos acá es una multiplicación. Entonces es el primero derivado 1 sobre x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, logaritmo natural de x, por el segundo derivado 1 menos 0. ¿Ok? Entonces, ya cuando tenemos eso ahí, voy a quitar esos rodillas. Ya cuando tenemos esto acá, lo podemos simplificar un poco, ¿verdad? Para que nos quede más ordenado. Y nos quedaría de la siguiente manera. Vean que aquí yo no puse LH porque aquí yo no apliqué el L'Hopital. Aquí ya seguí con el límite normal. Y bueno, ya podemos calcular el 1, ¿verdad? Y si nosotros, ya ahí y aplicamos L'Hopital. Entonces ya podemos calcular el 1 y ver si nos da una respuesta bien. Si nosotros sustituimos el 1, logaritmo natural de 1 es 0, más 1 menos 1, 0, sobre 1 sería 0, más 0. Entonces nos queda otra vez 0 sobre 0, que es otra forma indeterminada. Entonces ya podemos aquí aplicar nuevamente el L'Hopital. Entonces, aplicando el L'Hopital quedaría de la siguiente manera. Vean que aquí otra vez puse otra vez el LH. ¿Por qué? Porque estoy aplicando ley del L'Hopital, ¿verdad? Que sería el numerador derivado sobre el denominador derivado. Que aplicando esas derivaciones con ley del L'Hopital, ¿verdad? Queda de la siguiente manera. 1 sobre x menos x más 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre x. Lo que hicimos fue derivar estas expresiones de acá. Simplemente el numerador y el denominador. Que vuelvo a repetir que no hay que equivocarnos porque no hay que derivar toda la división. No, sino derivamos el numerador por una parte y la división se queda y derivamos el denominador. Y listo. Aquí lo que podemos hacer es simplificar un poco la expresión, ¿verdad? Quedaría de la siguiente manera. Vean que otra vez quité el LH. ¿Por qué? Porque ya no estoy aplicando el L'Hopital aquí. Yo apliqué el L'Hopital en esta. Aquí no. Entonces quito el LH. Y ya una vez que nosotros tenemos esto acá, podemos simplificar un poco más, ¿verdad? Aplicando la regla de extremos por extremos. Y queda, bueno, voy a poner aquí como era la regla esa, ¿verdad? Sería, sería este por este y este por este. Y si nosotros, bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Y ya si nosotros ya podemos sustituir el 1 que está acá. Sustituyéndolo nos da 1 a la 2, que sería 1. Y en el numerador y en el denominador quedaría 1 por
1 más 1, o sea, 1 por 2, nos daría 1 sobre 2, un medio, y esa ya sería la respuesta. ¿Cómo nos fue con este segundo ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Pueden escribirme por el chat o decirme. Bien. Los Profe, demás. esto es más una pregunta hipotética, porque yo sí entendí todo bien, pero ¿qué pasa si uno continúa haciendo la ley del L'Hopital y no le da resultado, como que vuelve en un bucle? O sea, eso puede pasar. Vea, de posibilidades, hay, ¿verdad? Sí puede pasar, ¿verdad? Obvio. Pero no creo que, que en un examen a ustedes les pongan algún ejercicio así. Igual, bueno, muy importante también, siempre en el examen le van a dar límites, ¿verdad? Y a ustedes les van a especificar si pueden usar o no la ley del L'Hopital, ¿verdad? Entonces, si a ustedes le dicen no usen la ley del L'Hopital, es porque no hay que usarla, ¿verdad? Pero si les dicen pueden usar lo que sea, incluso la ley del L'Hopital, significa que el ejercicio está para resolverlo así. O sea, no creo que a ustedes le pongan 5 veces aplicar la ley del L'Hopital a un ejercicio, 6 veces, no, cuesta mucho. Lo más, pienso yo, exageradamente sería 3 veces. Pero en resumen sí puede pasar, pero no creo que a usted de un ejercicio, de un examen, le pongan algo así. Cuesta mucho. Ah, bueno, bueno. No, sí, Entonces, porque sí, sí, sí. igual, ¿verdad? Es muy importante saber que si usted lleva 3 veces aplicando la ley de L'Hopital, 4 veces, 5 veces, usted ya tiene que empezar a sospechar de que ¿verdad? Algo anda mal, ¿verdad? Algo no cuadra. Sí, sí, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y no, el profe me dijo ahí cuando estaba explicando que yo podía seguir y ya va 10 veces, ¿verdad? No, hay que también ser un poco astuto. Ok, entonces todo bien. Sí, sí. Ok, ¿Alguna, profe. Ok, gracias. por ahí, ¿alguna otra pregunta? No, todo bien. Ok, vamos con el tercer ejercicio. Ya, bueno, aquí les dejé el spoiler. Que tenemos, calcule el siguiente límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos 2x elevado a 1 sobre x. Bueno, como ustedes ven ya acá, si nosotros sustituimos o evaluamos el límite en 0, nos da que es 1 sobre infinito. Entonces ahí no podemos aplicar la ley del L'Hopital. ¿Por qué? Porque no, no tenemos ninguna de estas dos formas de indeterminación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez aquí nos preguntemos, ¿verdad? Más seriamente, ¿cómo acomodamos la expresión? Si no era como las pasadas, que era restar fracciones y ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay una propiedad ahí, creo que es una propiedad de logaritmos, que dicen que si nosotros tenemos un número elevado o una expresión elevada a otra expresión, perdón, es lo mismo que yo ponga e elevado al logaritmo natural de esa expresión. ¿Ok? Elevado a lo que está elevado. Es lo mismo. Esto no voy a explicarlo, ¿verdad? Científicamente por qué es que se hace, no, es una propiedad de logaritmos. Entonces, ya teniendo esto, ¿verdad? Ahí también por logaritmos nosotros podemos bajar esta potencia que está acá y ponerla aquí adelante del logaritmo natural, quedando de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces ya ahí nos va quedando un poquito mejor la expresión. Aquí lo único que hemos hecho es aplicar propiedades de logaritmos. ¿Para qué? Para tratar de que nos quede una forma indeterminada como esta. Y bueno, ¿qué podemos acá para simplificar más o para que nos vaya a llegar a hacer algo así? Es multiplicar esta 1 sobre x por ese logaritmo natural. Nos quedaría el logaritmo natural, ¿verdad? 1 por logaritmo natural es logaritmo natural sobre x. Entonces, queda de la siguiente manera. ¿Ok? Ahora ustedes me preguntan,
¿Cómo rayos pasé a este E para acá? Bueno, es por propiedades de límites que nosotros podemos sacar este número que está acá o esta E que está acá, la podemos pasar para acá. Entonces vean que queda la E elevada a ese límite. Eso, todo lo que hemos hecho, voy a aplicar propiedades, ¿para qué? Para poder llegar a una forma indeterminada como esta. Ahora, bueno, muy atentos a lo que voy a hacer, perdón. A lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer acá para que poder resolver el ejercicio de mejor manera, y ustedes lo pueden hacer también, es solo para resolver el ejercicio de mejor manera, vamos a agarrar esta E y la vamos a poner por acá. Y vamos a guardarla ahí en esa cajilla. ¿Ok? ¿Para qué? Para ahora seguir calculando el límite así. Simplemente recordemos que esa E la tenemos que usar al final para el resultado. Pero como es una constante que está por ahí, ¿verdad? No se puede quitar. Vamos a dejarla por ahí. Entonces, ya, si nosotros evaluamos el límite acá, nos quedaría, bueno, en el denominador nos queda 0, ¿verdad? Y queda el logaritmo natural de 1 menos, bueno, de 1, porque 1 menos 2 por 0, 1 menos 0, 1. Y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces nos queda una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ya aquí podemos aplicar la ley del L'Hopital, ¿verdad? Y nos quedaría, aplicando la ley del L'Hopital, sería el límite x cuando tiende a 0 del numerador derivado sobre el denominador derivado. Haciendo eso, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2 sobre 2x menos 1. Aquí lo que hicimos fue aplicar esta derivación del logaritmo natural sobre 1, ¿verdad? La derivada de x es 1. Y aquí podemos aplicar extremos por extremos. Nos quedaría, perdón, límite x cuando tiende a 0 de 2 sobre 2x menos 1. Recordemos, ¿verdad? Que la ley de, cuando aplicamos ley del L'Hopital hay que indicarlo. En el examen también hay que indicarlo. Y eso ya evaluando nos quedaría 2 sobre 2 por 0. Nos quedaría 2 por 0, 0, menos 1, ¿verdad? Entonces nos queda 2 sobre menos 1, que sería menos 2. Y esa no sería la respuesta. ¿Por qué esa no sería la respuesta? Porque recordamos que dejamos aquí la E guardada, por lo tanto la respuesta al final sería esta. El límite de todo esto, ¿verdad? Es E elevado a la menos 2. ¿De dónde salió el E? Bueno, fue el que habíamos dejado aquí guardado. ¿Por qué lo habíamos dejado guardado? Para hacer más sencilla de ver lo que hicimos. Por lo tanto, esa ya sería la respuesta. Entonces, ¿cómo nos fue con este tercer ejercicio? ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Todo bien? Dicen por ahí. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, recapitulando un poco lo que aplicamos acá, o recuerden que si nos dicen que podemos usar ley del L'Hopital en el ejercicio, ¿verdad? Es por algo, ¿verdad? Seguramente porque lo más viable se aplica la ley del L'Hopital. Y si nos dicen, ¿verdad? Obligatoriamente, use ley del L'Hopital para resolver el siguiente límite, bueno, ustedes tienen que llegar a buscar la forma de cómo resolverlo, ¿verdad? Si les aparece algo como esto, recuerden que pueden empezar a aplicar propiedades ahí, como acá, que aplicamos la propiedad de logaritmos para poder llegar a tener una forma indeterminada como esa, que siempre hay que buscar tener una forma indeterminada como esta para aplicar ley del L'Hopital. Recordemos que no podemos aplicar ley del L'Hopital si tenemos infinito, o si tenemos, perdón, 1 sobre infinito o infinito menos infinito, no se puede. Tenemos que tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y ya luego aplicar la ley del L'Hopital hay que indicarlo y es nada más
agarrar el numerador y derivarlo, y eso dividirlo, ¿verdad? O dejamos la división ahí y agarrar el denominador y derivarlo. Eso es lo que hay que hacer, y ya luego se calcula el límite normal. Es eso, entonces. Entonces, si no hay dudas, con ese tercer ejercicio sería todo por hoy. Voy a hablar eso para que no sea tan pillo. Sería todo por hoy, muchachos y muchachas. Muchas gracias.